Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el estudio esta tarde a todos ustedes, mis hermanos queridos, esperando de que todos ustedes se encuentren bien, en unión de toda su familia. Y en este momento vamos a comenzar con lo que habíamos dejado la semana pasada. Estábamos estudiando el capítulo 49. Pero antes de empezar el estudio, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él que nos guíe, que nos dirija, que nos revele por medio de su palabra lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy por medio de esta profecía que Jacob estaba haciéndole a todos sus hijos. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, he aquí, Señor. Venimos ante ti esta tarde, Señor. Primeramente, dándote a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, porque a ti, Señor, te complació que nosotros podamos abrir nuestros ojos esta mañana. Nosotros dependemos de ti el 100%, Padre. Señor, en este momento te pido, Señor, de que tú, Señor, nos reveles por medio de tu palabra, nos enseñes por medio de ese estudio, Señor, y que no solamente lo escuchemos, sino que también seamos hacedores de lo que tú nos pides, Señor, que nosotros hagamos. Señor, todo esto que tú nos dejas, Señor, es porque tú quieres que nosotros aprendamos muchas veces a que nosotros no cometamos los mismos errores de los que cometieron anteriormente. Y en este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, de que por medio de tu Espíritu, Señor, tú reveles, tú enseñes, tú des, Señor, a cada uno de mis hermanos, a que ellos puedan recibir, Señor, de esta palabra. Te pido, Señor, ahí donde ellos estén, Señor, de que tú, Señor, seas con ellos y le ayudes a entender lo que tú quieres enseñar en este momento. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, la semana pasada, como había dicho anteriormente, nos habíamos quedado en Génesis capítulo 49 y habíamos terminado el versículo 15 y lo que habíamos estudiado era lo que la profecía de que Jacob estaba diciéndole a cada uno de sus 12 hijos, y pudimos ver cómo se reunieron los hijos de Jacob junto al hecho de la muerte de él, para escuchar el mensaje de despedida que el anciano patriarca tenía para cada uno de ellos. Nuestro estudio de hoy va a continuar con dicho mensaje que tenía un carácter profético, y vamos a empezar el día de hoy desde el versículo 16. Jacob se iba a referir a su hijo Dan, y esto iba a necesitar la salvación del Señor porque sería una de las tribus que realmente llevaría la iniciativa en la rebelión. Como veremos más adelante en el curso de nuestro estudio, usted va a ver de dónde y cómo esta tribu se rebeló contra nuestro Señor. Amén. Así que vamos a leer el versículo 16 y 17. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dan juzgará a su pueblo como la de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. Y en el versículo 18, aquí estaba la profecía para su hijo Gad, donde decía: a Gad salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Estos también serían como valerosos guerreros situada en la zona norte, y en realidad, hermanos, Dan era la que estaba situada más hacia el norte, de manera
que la extensión de la tierra de Israel sería descrita con la frase desde Dan hasta Beerseba. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a leer los versículos 20 al 21, donde aquí expone Jacob la profecía sobre Aser y Neftalí. Y la palabra de Dios dice así, en cuanto a Aser: su alimento será sustancioso, y él dará manjares de rey. Neftalí es una sierva en libertad que pronuncia palabras hermosas. Ahora, hermanos, Aser estaría situada en la tierra fértil y productiva a lo largo de la costa norte de Canaán. Y Neftalí fue comparada con una sierva por moverse libremente por las montañas. En el libro de los jueces, Débora, una de las jueces, en un cántico de victoria, les invocó arriesgando sus vidas. Ahora vamos a leer el versículo 22 al 26, donde aquí Jacob le estaba dando la profecía sobre José. Y la palabra de Dios dice así: rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, los saetearon y los hostigaron. Pero su arco permaneció firme y sus brazos fueron ágiles por las manos del poderoso de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, que te ayuda, y por el Todopoderoso, que te bendice con bendiciones de los cielos de arriba, bendiciones del abismo que está abajo, bendiciones de los pechos y del seno materno. Las bendiciones de tu padre han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. Sean ellas sobre la cabeza de José y sobre la cabeza del consagrado de entre tus hermanos. Y aquí, hermanos, aunque José había sido llevado a la tierra de Canaán, a Egipto, permanecería como un testigo de Dios en este país. Más adelante sus hijos Efraín y Manasés serían colocados en el territorio que más tarde en la historia correspondería a Samaria, que en la época de Cristo sería considerada territorio de los gentiles y a zona muy apropiada para el testimonio del Evangelio, y donde el Señor Jesucristo mismo predicó. El evangelista Juan registró su ministerio a los samaritanos, que comenzaría hablando con una mujer junto a un pozo. ¿Se acuerdan? Las dos tribus que se originaron en José, de sus hijos Efraín y Manasés, llegarían a ser importantes hasta tal punto que de ellas surgiría la división del futuro reino, y de ahí su poder e influencia. Ahora, observemos que Jacob estaba tratando de vincular a José y a las dos tribus que surgirían de él al Dios de Israel, el Creador y el Redentor. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué él estaba haciendo esto? Es que esta tribus, especialmente Efraín, conducirían a Israel a la idolatría. Jeroboam, que lideraría la rebelión y colocaría los dos becerros de oro en las fronteras de Israel, vendría de la tribu de Efraín. Por ese motivo, las palabras de Jacob en el lecho de muerte eran una apelación a volver al Dios de sus padres. Amén. Ahora vamos a leer la profecía para Benjamín. Dice: Benjamín es lobo rapaz,
Del mañana devorará la presa, en la tarde reparte los despojos. Esta es una extraña profecía. Benjamín estaba muy identificado con Judá, tanto que en la división del reino se fue con la tribu de Judá. La tribu de Benjamín fue la única que se quedó con la casa de David. Y ahora vamos a leer los últimos capítulos del 28 al 32, donde relatan las palabras finales de Jacob y su muerte. Amén. Y la palabra de Dios dice así: todas estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que les dijo su padre cuando los bendijo. A cada uno los bendijo con la bendición que le correspondería. Después les ordenó y les dijo: voy a ser reunido a mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está frente a Manre, en la tierra de Canaán, la cual Abraham compró juntamente con el campo de Efrón Eteo, para posesión de una sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a su mujer, Sara. Allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que hay en él fueron comprados de los hijos de Het. Hermanos, aquí la muerte de Jacob no era el final de todo. Él iba a reunirse con su pueblo. Quería que su cuerpo fuese sepultado en la cueva que Abraham había comprado. Deseaba él tener la certeza de que permanecería en aquella tierra hasta el día en que fue resucitado de los muertos. Vemos aquí, hermanos, que Jacob conocía muy bien la historia de su propia familia y no era que estuviese interesado en ser enterrado junto a Lea. Después de todo, Raquel estaba enterrada en Belén, pero él anhelaba que su cuerpo reposase allí donde sería resucitado de los muertos en el día de la resurrección, para estar presente cuando Dios cumpliese su promesa a la nación de Israel. Amén. Entonces, en esos días, Jacob, él estaba yéndose por lo que Dios les había prometido al pueblo de Israel, que ellos serían resucitados, y él pensaba que iba a ser ahí en la tierra donde Dios le había hecho la promesa de que esa tierra iba a ser entregada al pueblo de Israel. Y por eso él tenía esa idea de que él tenía que estar en ese lugar para cuando venga la resurrección. Entonces él va a estar en la tierra prometida donde Dios había prometido a Abraham, a Isaac. Amén. Entonces hoy en día nosotros tenemos esa misma promesa de que nosotros vamos a resucitar, pero no como Jacob lo estaba pensando en ese momento y como él lo estaba viendo. En este momento, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que murió en esa cruz por todos nosotros, y nosotros venimos a ser hijos de Dios, aceptados por medio de su sangre. Entonces, nuestra resurrección ya no va a ser en esa tierra prometida, sino que va a ser en la Nueva Jerusalén, donde dice la palabra de Dios que Cristo fue a preparar ese lugar para cuando Él venga por nosotros y nosotros estemos con Él, ya fuésemos a esa tierra prometida, a la Nueva Jerusalén, donde ya nosotros no veremos nada de dolor, ni de enfermedad, ni de nada de eso, sino que nosotros vamos a vivir para toda la eternidad a todos aquellos que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Ahora vamos a leer el versículo 33. Este es el último versículo de este capítulo. Y dice la palabra de Dios: y cuando Jacob terminó de encargar estas cosas a sus hijos, recogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido a su pueblo.
Hermanos, es muy interesante observar que hasta el último momento Jacob mantuvo sus pies sobre la tierra. Comenzó su vida como un hombre dominado por sus pasiones carnales. Nació haciendo el talón de su hermano, por lo que fue llamado suplantor. Vivió haciendo el honor a su nombre. Se aferró a todo aquello que pudo, tratando de ser siempre el primero en un principio, hasta que tuvo que arrastrarse y humillarse y obtuvo lo que quiso por cualquier método. Como joven, tuvo que valerse por sí mismo con sus propias fuerzas y capacidad. Dependió de su inteligencia e ingenio. Pensó que podía bastarse a sí mismo y que no necesitaba de Dios. Era autosuficiente, obstinado, presumido, era agresivo y despreciable y vil, hermanos. Eso es lo que era Jacob en sus primeros años de su juventud. Y en Peniel, Dios le había dejado cojo. Después tuvo que quebrantarle para poseerle. Desde aquel incidente tuvo que andar cojeando, apoyándose de su bastón. Y como ahora su hora había llegado, puso de nuevo los pies en la cama y se acostó para morir. Y este fue Jacob. Había recorrido un largo camino durante toda su vida y concluyó su existencia con un acto de fe, esperando el día en que fuese resucitado de los muertos en aquella tierra lejana, de acuerdo con la promesa de Dios. Como dice en la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 13, dice: todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptando con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y ahora, hermanos, vamos a empezar el capítulo 50. Aquí en este capítulo que nos habla del entierro de Jacob en Canaán, de la muerte y entierro de José en Egipto, y que cierra el libro de Génesis con un velo de tristeza, y hemos ya destacado el énfasis de esta obra en la muerte, hablando con Adán sobre cierto árbol de huerto. Dios le había dicho: el día de que él comas, ciertamente morirás. Y más tarde el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos 5:12, dice: así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es que en el libro de Génesis, hermanos, es un ejemplo claro del hecho del pecado y de la realidad de la muerte. Y esto comienza con Dios y Adán en el jardín del Edén. Y esto terminaría con un féretro en Egipto. Así que relata la entrada del pecado en la familia humana, pero también se registra la fidelidad de Dios al proporcionar al hombre un camino que conduce a la vida. Amén. Así que vamos a leer el capítulo 50, versículo 1 al 3, y aquí relata el entierro de Jacob en Canaán, y la palabra de Dios dice así: José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó, y ordenó José a sus siervos médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y se requerían 40 días para ellos, porque este es el tiempo requerido para el embalsamiento, y los egipcios lo lloraron 70 días. Hermanos,
Los egipcios eran considerados expertos en asuntos funerarios. Hemos oído sobre las momias de Egipto, pero aún no se ha descubierto el método que utilizaban para conservar los cuerpos. No solemos sonreír antes un funeral, pero no puedo evitar una sonrisa al imaginar el embalsamiento del anciano Jacob, que le dejó convertido en una momia que quizás se encuentre hoy en Hebrón. Recordemos, hermanos, que Jacob había pedido que se sepultasen en la cueva de Macpela. Impulsado por su esperanza terrenal, él creía que iba a resucitar en aquella tierra y que estaría allí con la nación de Israel. En este momento, hermanos, la esperanza actual del creyente no es en la tierra, es celestial. Y como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, creemos que seríamos arrebatados con Él en el aire para ser llevados a un lugar llamado la Nueva Jerusalén. Hay pues dos esperanzas basadas en las Sagradas Escrituras y ambas son gloriosas. Ahora aquí indica que a los egipcios tardía embalsamar el cuerpo. Evidentemente, los métodos que seguían así lo requirieron. Los egipcios estuvieron de luto por él. Y no creo que fuese un llanto profesional, porque él se había convertido en un gran personaje, espiritualmente hablando, respetado además por ser el padre de José. Este había sido el libertador, pero pienso que su padre Jacob era en este tiempo un verdadero santo de Dios. Vamos a leer el versículo 4 al 8 y la palabra de Dios dice así: Y cuando pasaron los días de luto por él, habló José a la casa del faraón diciendo: Si he hallado ahora gracia ante vuestros ojos, os ruego que habléis a Faraón diciendo: Mi padre me hizo jurar diciendo: He aquí, voy a morir en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ahora pues te ruego que me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Y Faraón dijo: Sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos del faraón, los ancianos de la casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José. Y sus hermanos y la casa de su padre solo dejaron a sus pequeños, sus ovejas y sus vacas en la tierra de Gosén. Y aquí dice, hermanos, que fue Jacob tan respetado, tan amado y tan honrado en Egipto, que esta fue probablemente la procesión fúnebre de mayor duración que el mundo jamás haya visto, teniendo en cuenta el largo viaje desde Egipto hasta Hebrón en Canaán. Uno podría preguntarse si Faraón les pidió que dejasen a los pequeños y a sus rebaños para asegurarse de que volvieran. Seguramente no quería perder a José porque aún le necesitaba ahí. Ahora, hermanos, vamos a continuar leyendo los versículos 9 al 13. Y dice: subiendo también con él carros y jinetes, y eran un cortejo muy grande. Cuando llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, hicieron allí duelo con una grande y dolorosa lamentación, y José guardó 7 días de duelo por su padre. Y cuando los habitantes de la tierra, los cananeos, vieron el duelo de la era de Atad, dijeron:
Este es un duelo doloroso de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizraim, el cual está al otro lado del Jordán. Sus hijos pues hicieron con él tal como les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado de Efrón Eteo, junto con el campo para posesión de una sepultura. Alguien aquí, hermanos, podría preguntarse por qué Jacob no fue enterrado junto a Raquel en Belén, que estaba a unos 30 kilómetros hacia el norte, y la razón está expresada aquí. Abraham había comprado esta cueva y Jacob quiso ser sepultado junto a sus padres en lugar de su propiedad para asegurarse de que su cuerpo reposase en aquella tierra. Por consiguiente fue sepultado al lado de los otros patriarcas que habían compartido con él la misma esperanza de la resurrección. Y en el párrafo siguiente, hermanos, vamos a leer en los versículos 14 y 17, donde José calmó los temores de sus hermanos. Amén. Y la palabra de Dios dice así: y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros, y de cierto nos devuelva todo el mal que les hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdonéis la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Evidentemente, hermanos, los hermanos se habían dirigido a Jacob antes de que éste muriese para expresarle sus temor sobre su futuro. Temían que José se volviese contra ellos después de la muerte del padre. Así que Jacob les había dejado un mensaje para José con la seguridad de que José no les perseguiría ni intentaría desquitarse de ellos. Y José se emocionó tanto porque ellos le estaban manifestando su arrepentimiento por lo que habían hecho. Y ahora vamos a leer los versículos 18 y 19. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus siervos. Pero José les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto es muy importante, hermanos. Nadie está sobre Dios. Yo sé que muchas veces, hermanos, nos han hecho mal, nos han hecho que nosotros posiblemente hayamos sufrido, hayamos pasado por unas situaciones difíciles. Pero aquí nos enseña, hermanos, de que las personas se pueden arrepentir. Y aunque ellos no se arrepintieran, nosotros no somos quien para tomar el lugar de Dios. Dios es el que hace las cosas, no nosotros, hermanos. Él sabrá cómo Él va a hacer por los pecados y las cosas que hicieron mal. Ahora, vemos aquí que la profecía que anunció de sus hermanos que se postrarían ante él, ¿se acuerdan? Eso se cumplirían en varias ocasiones. También observamos que José siempre reconoció a Dios, la gloria y el lugar que le correspondía. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Aunque Dios nos haya usado para hacer algo grande para alguien,
La gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Si Dios nos usa como pastores y tenemos una iglesia grande, la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Si Dios nos usa a nosotros para hacer milagros, la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Si Dios nos usa a que nosotros hagamos algo por alguien, la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios. Si Dios nos usa para sanar, para hacer algo para alguien, la gloria no es de nosotros, la gloria es de Dios, hermanos. Y así nosotros debemos reconocer que la gloria es de Dios. Amén. Así como José aquí estaba reconociendo que la gloria no era de él, la gloria era de Dios. Y ahora vamos a leer el versículo 20, donde dice: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservaran la vida de mucha gente. Mis hermanos, en este momento Dios tiene planes de gran alcance que usted ni yo no podemos apreciar. En este sentido, yo debo confesar mi incapacidad para encontrar algún significado o sentido al enfrentarme con ciertos problemas. Y entonces me pregunto a veces, hermanos, ¿por qué Dios ha permitido que sucediera esto? Debemos recordar que Él tiene una visión de conjunto y un propósito bueno para nuestras vidas. Él no permitirá que a sus hijos les suceda nada que no tenga una buena finalidad, que no tenga un buen resultado positivo de su plan para cada uno de ellos. Amén. Así que Dios tiene un plan grande para nosotros y Él no va a permitir de que la visión y el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros no se cumplan en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Y vamos a leer el versículo 21 al 23, donde escucharemos las siguientes palabras que José dice a sus hermanos. Y dice la palabra de Dios: ahora pues no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años, y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y vamos a leer los últimos versículos de este capítulo 50 y vamos a leer el versículo 24 al 26, donde aquí ya se nos presenta la muerte y sepultura de José en Egipto. Amén. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra en que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Hermanos, y así es como termina este libro de Génesis. Comenzó con Dios creando los cielos y la tierra y termina con un féretro en Egipto que le había sucedido al ser humano. El pecado se había introducido en la creación de Dios. ¿Y por qué José no fue transportado a Canaán para ser sepultado allí? Creo que, hermanos,
Resulta obvio que José había sido un héroe de Egipto, uno de los personajes más respetados de su historia, y su familia no habría permitido en aquel momento trasladar su cuerpo fuera del país. Pero él dejó instrucciones para que trasladasen sus huesos a Canaán. Vemos en José la misma esperanza que tenía Jacob, era la confianza en que Dios les daría la tierra de Canaán. Ellos esperaban ser resucitados de los muertos en su propia tierra. Y José aquí creía que Dios resucitaría a su pueblo terrenal para heredar la tierra de la promesa. Y leemos, hermanos, en la carta a los Hebreos, donde menciona este último pedido de José como el acto supremo de fe de su vida. Y vamos a leer Hebreos 11:12, donde dice: por la fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Amén. Y así es, hermanos. Eso es todo lo que le tengo para ustedes el día de hoy. Es así como termina estos capítulos de Génesis, donde Dios comenzó con la creación. Y hemos leído desde la creación de Dios, la promesa de Dios, y hasta este momento, la muerte de José, donde aquí Él da esas instrucciones de fe, que así como Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob, así también esa misma fe Él tenía y quería hacerse que los huesos sean llevados a Canaán para cuando ese día que Dios diera la tierra prometida, ellos pensaban que ellos iban a resucitar de nuevo para poseer esa tierra. Así como en este momento, hermanos, ellos estaban esperando esa tierra prometida, nosotros hoy en día estamos esperando esa nueva Jerusalén, donde nuestro Señor Jesucristo nos prometió que Él estaría preparando ese lugar, donde Él vendría por segunda vez a llevarnos hacia ese lugar que Él preparó para cuando nosotros fuéramos resucitados de nuevo de entre los muertos, hacia ese lugar donde Él nos prometió. Amén. Así que, hermanos, vamos en este momento a despedirnos con una oración. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle que Dios nos muestre por medio de esta palabra lo que Él quiere enseñarnos el día de hoy. Amén. Así que para que esta palabra pues no se vaya vacía. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos dices el día de hoy. Esta enseñanza por medio de esta palabra, Señor, que tú nos enseñas, Padre, que así como tú hiciste esta promesa para estos patriarcas, tú también hiciste una promesa por medio de tu Hijo amado, de que algún día estaremos allá en la tierra prometida, en la nueva Jerusalén, ahí junto con tu Hijo amado, para alabarte y adorarte todos los días. Señor, de que tú vendrías por tu pueblo, que tú vendrías por tu iglesia. Y he aquí, Señor, te pedimos, Padre Santo Dios, que tú prepares a mis hermanos desde este momento, a que ellos estén listos como esas vírgenes prudentes para ese día cuando tú vengas. Porque tu palabra dice que tú vendrás como un ladrón en la noche, que no sabemos el día ni la hora que tú vienes. Pero que tenemos que estar listos y preparados para que cuando tú vengas, Señor, nosotros podamos irnos ahí a esa tierra prometida, a la nueva Jerusalén. Padre Santo Dios, donde nosotros nos veremos con todos nuestros seres queridos, con todos nuestros hermanos, que hay vida después de esta muerte, de este mundo. Señor, esa es la promesa más grande que tú nos das. Gracias te doy, Señor,
Porque a pesar que todos estos patriarcas, ellos pensaban que ellos iban a resucitar en esa tierra prometida que tú les habías dado a Abraham, ellos no pensaron que donde ellos realmente iban a estar en la Nueva Jerusalén también, junto con nosotros. Ellos van a estar. Nosotros vamos a conocerlos a ellos cuando nosotros estemos ahí en ese tiempo y en ese momento. Oh, cuán grandioso sería, Padre Santo Dios, en este momento, Señor. Por eso que nosotros como cristianos no tememos a la muerte, porque hay algo más grande aparte de este mundo, aparte de lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que hay allá después de la muerte es algo mejor todavía, dice tu palabra. Y esa es la promesa que nosotros estamos buscando, Señor. Y por eso, como Pablo, seguimos esta carrera hasta el final. Amén. Gracias te doy, Señor. Te pido, Padre Santo Dios, que tú cuides a mis hermanos, Señor, que tú les sigas dando las fuerzas, que tú les sigas ayudando, Señor, para que ellos sigan la carrera, que no se desmayen, que no se cansen, sino que ellos sigan, Señor. Señor, te pido, Padre Santo Dios, para el resto de esta semana, Señor, que tú seas con ellos, que tú los guardes, los cuides, los protejas. Señor, suple toda necesidad, sana al enfermo, suple al necesitado. Señor, provee, Señor. Trae, Señor, comida a las mesas de cada hermano que en este momento, Señor, necesita, Señor, de ese alimento, Padre. Y que también, Señor, no falte alimento espiritual en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya.